Para Mohnish Pabrai está claro que el desarrollar estrategias de inversión desde cero es un error, ya que tenemos tantos grandes inversionistas de los cuales podemos y debemos estar aprendiendo y construir por sobre las bases que ellos ya han sentado. Es por eso que a mí me encanta hacer este tipo de videos, hablando acerca de lo que han comprado, han vendido los superinversionistas e intentar entender el por qué lo están haciendo. En este video voy a hablar acerca de 3 superinversionistas, Francis Rochon, Seth Klarman y además de Chuck Akre. Y quiero empezar por Seth Klarman, quien ha logrado un retorno anualizado de un 15% durante las últimas 4 décadas y únicamente ha tenido 4 años negativos en su récord de inversiones. Suena ridículo, pero así es su récord y es por eso que vale la pena ver lo que él está haciendo. Y comienzo por mencionar una empresa a la que él le agregó un 48% más a su portafolio y es Google, quien es la segunda posición más grande de su portafolio, con un 10.88%. Ahora él, en el tercer trimestre del 2022, había recortado su posición en Google, para después, en el cuarto trimestre de 2022, al ver la caída de las acciones de Google, haber más de duplicado su posición en Google, la cual sí, un trimestre anterior había recortado, y ahora este primer trimestre del año la vuelve a incrementar en un 49%. Y con esto comienzo mencionando que cuando veamos este tipo de movimientos en los reportes 13F hay que entender que los estamos viendo al menos 45 días después de que se hicieron y que ellos ya pudieron haber salido o entrado a posiciones nuevas, poder agregar o disminuir sus posiciones. Por eso es que hay que entender el razonamiento más que ver lo que están comprando. Y claro que aquí podemos ver ideas de empresas en las cuales podemos analizar para invertir. A mí me encanta hacer eso, buscar empresas que han agregado estos superinversionistas y analizarlas para ver si esa empresa puede entrar en mi portafolio. Y paso a mencionar algunas de las empresas que vendió por completo en su portafolio, a las cuales él en el cuarto trimestre del 2022 les había agregado. Había agregado a su posición de Meta y a su posición de Amazon. Al ver algo de la recuperación, es lo que quiero pensar, él decidió deshacerse de su posición de Meta. Además de que vendió por completo su posición en Amazon y Meta era más de un 3% de su portafolio, Amazon era aproximadamente un 1.4% de su portafolio. Entre otras empresas que él recortó este trimestre está Warner Bros. Discovery, la cual vendió más de 18% de su posición, que por si no la conocen es la empresa dueña de HBO Max, este servicio de streaming. Además de que recortó o vendió por completo su posición en Micron Technologies, una empresa de semiconductores. Esta empresa era una posición relativamente importante en su portafolio, al igual que Meta, ya que era un 2.79% del portafolio de Seth Klarman. Y Seth Klarman tiene bastante afinidad por el sector de semiconductores, así como por el sector de telecomunicaciones. Entonces vendió Micron Technologies, pero compró otra empresa de semiconductores que se llama Skyworks Solution y la hizo aproximadamente un 1.48% del portafolio y recortó su posición de Qorvo también en aproximadamente 18%. Qorvo es otra empresa de semiconductores. Entonces vemos en su portafolio usualmente empresas de semiconductores y empresas de telecomunicaciones, que son dos de sus posiciones principales y son bastante grandes. Escuchen esto, tiene aproximadamente un 26% de todo su portafolio en 2 empresas de telecomunicaciones. Una se llama Liberty Global. Esta empresa tiene aproximadamente el 17% de su portafolio y Viasat, que es otra empresa de telecomunicaciones, tiene un 9.86% del portafolio. 2 posiciones sumamente grandes e importantes. Y si agregada a estas posiciones, con Google siendo su segunda posición más grande, vemos que él es un superinversionista que se concentra bastante. El único tema es que cuando analizamos su portafolio hay que entender que él hace muchos movimientos al trimestre, demostrando que el cuarto trimestre del 2022 mostraba convicción por sobre las grandes empresas tecnológicas Amazon, Meta y Google, para reafirmar convicción en este primer trimestre en Google, pero recortar por completo a Meta y a Amazon. Entonces tomemos esto en consideración cuando veamos su portafolio. Pasemos a hablar acerca de Francis Rochon, otro superinversionista de la escuela de Warren Buffett, quien he mencionado varias veces en el canal e inclusive hemos hablado acerca de la carta anual de Giverny Capital porque soy muy afín a su estrategia de inversión. A mí me gusta bastante su estrategia de inversión y tiene empresas en muchos sectores, por lo cual para mí es muy interesante ir a su portafolio y ver ideas para poder analizarlas. Ahora, él no hace muchos movimientos.
Tiene una diversificación más grande que los otros super inversionistas que voy a mencionar, pero los movimientos que hacen en su portafolio suelen ser ligeros cada año. Con esto menciono a su posición más grande, que es Berkshire Hathaway. Sí, entendemos que él no solamente es de la escuela de Warren Buffett, sino que invierte en la compañía de Warren Buffett activamente, y es un 8.53% de su portafolio si consideramos tanto las acciones de la serie B que tiene en su portafolio como las acciones de la serie A que tiene en su portafolio de Berkshire Hathaway. La segunda posición es Five Below, una tienda en descuento, una retailer que la mayoría de artículos suelen estar de los $5 para abajo, pero también tienen una gama de productos de entre 5 y $25. Entonces, Five Below es una empresa bastante interesante que podríamos inclusive mencionar que no suelen ser muy cíclica, porque estas tiendas de descuentos, cuando hay recesiones, las personas suelen ir a buscar productos a estas tiendas de descuento, y es un 7.47% de su portafolio. Ahora, la tercera empresa que tiene más peso en su portafolio se llama Ametek. Esta empresa tiene un 7.37% del peso. Y es bastante interesante porque fabrican y diseñan instrumentos especializados para distintas industrias. Entonces, viendo su portafolio, tienen inversión en Berkshire Hathaway, tienen inversión en una tienda de descuentos prácticamente, después tienen inversión en una compañía que se dedica a fabricar componentes especializados en diferentes industrias. Y ahí comenzamos a ver lo que mencionaba de la diversificación que tiene esta empresa. Ahora, la tercera empresa que más peso tiene en su portafolio es Google. Y de primera mano no te vas a dar cuenta que Google es la tercera empresa que más peso tiene, pero tiene las dos series de acciones. Con ambas series de acciones tiene 6.73% de su portafolio en Google. Sí, una empresa que hemos visto en 2022 se volvió muy popular entre portafolios de superinversionistas dada la corrección que esas acciones vieron. Con esto paso a mencionar su quinta posición más grande, que es Markel Corporation, con un 6.12% de su portafolio. Y Markel es una empresa, no sé si pueda decir que similar a Berkshire Hathaway, pero tienen algo en el ADN que las hace compatibles, ya que Markel Corporation es una empresa que, de aseguradoras, es una empresa que ofrece y vende seguros, pero utilizan el float de los seguros para invertirlo, tienen un portafolio de inversiones. Entonces vemos o entendemos que el funcionamiento que tienen es algo parecido a lo que Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, realiza con el float de sus empresas aseguradoras al invertir ese capital. Y Markel Corporation, es una empresa con gran diversificación de inversiones que también es bastante interesante y vale la pena analizarla más a fondo. Con esto paso a mencionar otras de las posiciones que tiene en su portafolio, como Visa. Y en Visa tiene un 4.80% del portafolio, como Progressive, otra empresa aseguradora que tiene 4.15% del peso de su portafolio, y Meta con un 3.36%, así como una posición más pequeña que es Disney. Disney tiene el 1.38% de su portafolio. Francis Rochon ese trimestre no hizo muchos movimientos y para mí se ha vuelto muy interesante cada trimestre revisar el portafolio de Francis Rochon, porque sí, principalmente lo que él hace es agregar peso a sus posiciones de mayor convicción, suele promediar posiciones, no deja que las posiciones sean muy grandes, sí diversifica mucho en el portafolio, pero lo que más me gusta es ver las posiciones que agrega, porque aunque agrega pocas, suelen ser de distintas industrias, suelen ser muy interesantes. De hecho, hemos mencionado anteriormente cómo él ha invertido con éxito en distintas empresas de restaurantes o en distintas empresas que tienen franquicias de restaurantes, y todo ese tipo de sectores son sectores a los que yo no les pongo mucha atención comúnmente, y aquí es donde puedo agarrar esas ideas. Ahora sí, pasemos con el último super inversionista de este video, que es Chuck Akre. Y Chuck Akre, maneja $11,000 millones. Ha logrado durante 23 años un retorno de 15.3% anualizado contra un 9.2% anualizado del S&P 500, con una concentración enorme en su portafolio. Tiene aproximadamente 56% del portafolio en nada más 5 empresas. Y la diversificación de industrias es muy diferente a la de Francis Rochon. Él no diversifica tanto, encuentra oportunidades de alta convicción y suele ponerles un gran peso. Veamos simplemente su posición más grande, una empresa sencilla que todos nosotros podemos comprender, y es Mastercard. Mastercard tiene un 18.79% del peso del portafolio de Chuck Akre. Ahora, otra posición que es su cuarta posición más grande es Visa.
Sí, Visa y Mastercard tienen un peso enorme en el portafolio, con un 9.78%. Además, de segunda posición tenemos a Moody's, esta calificadora de deuda de tanto países como empresas, que no se va a ir a ningún lado, al menos en el mediano plazo. Esta empresa tiene un gran moat y sus servicios son necesarios, al menos en el mundo en el que nos encontramos actualmente, con un 15.38% del peso de la cartera. Y de tercera posición está American Tower Corporation, que es un REIT de torres donde hay antenas de empresas telefónicas, antenas de telefonía o de internet, y tiene un 12.6% del peso de la cartera y un dividendo, aunque podríamos decir interesante o atractivo, no es muy alto a comparación de lo que puedes encontrar en otras REITs, pero es de un 3.12%. Ahora, de quinta posición y para cerrar sus 5 posiciones más grandes en el portafolio, que conforman un 56% del peso del portafolio, encontramos a O'Reilly, una empresa que, bueno, tal vez no les suene mucho, pero si no la conocen van a conocer a su competidor, que es AutoZone. Ahora, O'Reilly es un 8.84% del portafolio y es, junto con AutoZone, una empresa conocida por hacer grandes cantidades de recompras, además de tener un negocio bastante sólido y estable. Y además de estas 5 posiciones principales, quiero mencionar algunas otras de sus posiciones, que a mí en lo personal me parecen bastante interesantes. Por ejemplo, hay una empresa que se llama KKR & Company, que tiene un 7% del portafolio, es una posición importante para su portafolio, y es una empresa o una firma que invierte en tanto private equity, en empresas privadas, como en real estate. Agrega algo de diversificación a su portafolio. Y otra empresa que no quiero decir que es similar, pero tiene correlación en lo que hacen, es Brookfield Corporation y Brookfield Asset Management, que es el spin-off de Brookfield Corporation. Entonces, en Brookfield Corporation tiene un 5.22% de la cartera y en Brookfield Asset Management, que es el spin-off de esta compañía, tiene un 1.06%. Estas empresas, bueno, hacen muchísimas cosas. Administran propiedades, inversiones, tienen más de 200,000 millones de dólares bajo su administración. Entonces, entendemos que es un negocio con mucha variedad, una gran diversificación y que, bueno, ha tenido un enorme crecimiento. Es muy popular en el mundo de las inversiones, es muy popular en FinTwit, por ejemplo, si están en Twitter. Y además de estas empresas, tiene un 4% en Adobe. Ahora, Chuck Akre tampoco hace muchos movimientos. De hecho, este trimestre prácticamente no hizo movimientos. Y es por eso que a mí me encanta ver lo que están haciendo. En momentos complicados de tanta tensión en el mercado, estos inversionistas no buscan invertir en lo más complicado. Veamos el portafolio de Chuck Akre o de Francis Rochon. Francis Rochon tiene una mayor diversificación, pero tampoco hizo muchos movimientos. Chuck Akre no hizo movimientos, tiene una concentración grande y todas son empresas que podemos entender, empresas que son sencillas de analizar, a excepción de las grandes administradoras Brookfield Asset Management y Brookfield Corporation. No son tan fáciles de analizar, pero porque son muchísimos segmentos los que tienen estas empresas. Fuera de eso, el resto de los negocios son negocios entendibles, negocios que podríamos decir de ingresos recurrentes. Inversionistas, para mí, el ver estos portafolios de inversión me permite dar un paso atrás, ver qué es lo que están haciendo, entender que a veces cuando el mercado se está corrigiendo no hace falta hacer muchos movimientos, sino confiar en las empresas en las que tienes una gran convicción, o buscar y analizar nuevas compañías, no tener miedo de vender posiciones en las cuales tú hayas cometido algún error, porque los superinversionistas también cometen errores, y cambiarlo a donde creas que tu dinero va a estar mejor situado. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.